Ahora sí, muchachos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en este lunes, inicio de semana? Bien, bien, buenos días. Bueno, qué Buenos bueno. días. Bien, bien, Al ser profe. maestro C. Qué bueno, qué bueno. Nomás para confirmarles, muchachos, el próximo miércoles, nuestro compañero Juan Ríos, el que acaba de terminar su maestría y va a ingresar al doctorado, nos va a dar durante las 2 horas una explicación del uso de types especializados en el intercambio de calor geotérmico. Y también nos va a dar también una introducción al uso del Type 56, el famoso type de edificación, de simulación de edificaciones. Entonces, pues también igual vamos a grabar la sesión por si no va a ser posible su ingreso, pero pues sí les recomiendo mucho que estén para que se den cuenta de ese tipo de types no muy especializados y que pues Juan los domina. Cualquier tipo de preguntas también se las pueden hacer a él. Entonces, el miércoles igual a las 9. Nosotros vamos a tener clase el día de hoy y el día de mañana. El miércoles sería la última con Juan, ya nos despedimos y pues le van a quedar las grabaciones, ¿no? Cualquier duda o comentario, pues ahí estamos al pendientes. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de la introducción a Transys, cómo se conforma una simulación, estuvimos trabajando con un ejemplo que ya estaba hecho dentro de los ejemplos de Transys, un sistema de calentamiento solar doméstico, y iniciamos con la simulación o el desarrollo de nuestro propio simulador. Hoy vamos a continuar trabajando sobre ese simulador, que era el de que nombramos calentamiento solar, pero le vamos a ir agregando nuevos componentes, nuevos types. La premisa del día de hoy es tratar de terminar el simulador para poder hacer estudios en cuanto a captación solar para suplir la energía requerida para cierta aplicación. En este caso estoy pensando en el dimensionamiento del campo solar para satisfacer la energía requerida para activar, por ejemplo, un sistema de enfriamiento por absorción. Vamos a suponer que vamos a enfriar una LUCI, es un sistema de enfriamiento por absorción, como el que se tiene en el Instituto de Ingeniería, en el techo. Ese sistema es de 5 toneladas de enfriamiento y, si no mal recuerdo, requiere una capacidad de una cantidad de 35 kilowatts térmicos, creo, para poder encenderla. Y en un rango de como de 75 grados Celsius, 80 grados Celsius, a los 90-95 grados Celsius. Entonces, bajo esa premisa, vamos a simular o dimensionar nuestro sistema de captación solar en conjunto con el tanque de almacenamiento y con nuestro sistema de calentamiento auxiliar para esos días en los que no se requiere. Y también, pues, suponiendo que vamos a utilizarlo solamente durante unas horas al día, ¿no? No vamos a suponer que va a estar encendido durante todo el día el sistema de calentamiento solar, solamente durante algunas horas del día. Por ejemplo, no sé, las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver ahorita en el horario. Ya que tengamos esa dinámica simulada, vamos a ver cómo se comporta nuestro simulador, temperaturas del tanque, si, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si le incremento más colectores solares, si le disminuyo? ¿Qué pasa con la fracción solar y todo eso? Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero vamos a tener que afinar nuestro simulador porque sí, ya corre. Ya si le damos correr, pues ya aquí tenemos nuestras temperaturas y todo bien, ¿no? Sin embargo, todavía no tiene un control de encendido y apagado nuestro simulador. Es decir, la bomba está extrayendo agua constantemente de nuestro colector solar y, por ende, durante los periodos de noche o cuando no hay radiación solar, energía suficiente, pues no se apaga. Entonces sigue tirando energía al colector, y en la noche, cuando ya no calienta, pues nuestro colector, en vez de calentar, se vuelve un disipador de energía y pues está tirando al ambiente la energía que tenemos almacenada durante el día. Ok, entonces para eso vamos a insertar un control. Este tipo de control, a ver, déjenme hacerle aquí zoom para que lo vean más. Vamos a trabajar así.
Y ahorita lo alejamos. Ese controlador lo vamos a encontrar aquí donde dice controladores y se me hace que es este de aquí para temperaturas. A ver, 2B, 2A. ¿Cuál utilizar o genérico? Cuando tengan dudas de cuál utilizar, lo que yo siempre hago es de que me voy a la carpeta de ejemplos. ¿Dónde está la carpeta de ejemplos? Está en escritorio, en Transys 16, Transys, el mismo que vimos, estudio este. Acá no se abrió. No, vamos a abrirlo desde aquí, perdón. Desde escritorio. Transys 16, Transys, ejemplos. Ok. El que están utilizando aquí es el controlador 2B, que viene siendo el para temperaturas diferencial para resolver para cero, que utiliza el método de sucesiones sucesivas. Entonces vamos a utilizar el 2B. Vamos a bajarle aquí. Vamos a insertar el controlador 2B. Lo vamos a dejar aquí porque aquí vamos a realizar conexiones entre estos tres, ¿no? Entonces, vamos a ver qué son los parámetros y entradas y salidas que tiene este type. Parámetros, dice número de oscilaciones y dice cuál es la temperatura límite de alta para cortar, es decir, para mandar y que diga 0. Dice, pues que sea 100 grados Celsius. Es la única dos parámetros. Y como valores de entrada, dice, ok, dame la temperatura de la fuente de calor, la alta, de entrada. Luego la temperatura de la fuente baja de temperatura, que son TL, T-low, T-high. La temperatura que voy a monitorear y la función de entrada de control. Esta, ahorita les voy a decir qué significa. Es una retroalimentación que tiene ese control. Ya de cuenta que la salida de este se vuelve a conectar respecto a esta. Entonces, si ven aquí en el ejemplo, ven que esta línea sale de él mismo y se conecta donde él mismo. Eso significa que la misma señal de control de salida, resultado, se va a conectar al mismo control, a la entrada de la función de control, para que haga una retroalimentación y pueda poder determinar si sigue encendido o si sigue apagado. Entonces, vamos a conectarlo. Entonces, primero vamos a hacer las conexiones más lógicas. Salida de él y entrada de él. Dice que la salida de control de él va a ser la entrada de control. Entonces, esa conexión. Luego, que vamos a conectar la salida de control, el resultado de ese control es un 1 y un 0. El 1 significa encendido y el 0 significa apagado. Entonces, esa señal yo se la quiero dar a la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba es la que va a decidir cuándo voy a enviar el flujo. Perdón, la bomba es la que envía el flujo, pues, al colector solar. Pero el que decide va a ser el control. Ese control se va a encargar de encender la bomba y apagarla para que vaya o no flujo para allá. Entonces, la señal de control, 0 y 1, va a ser la variable de entrada de la señal de control de la bomba. Entonces, antes, como no estaba conectado ninguna variable de entrada a la bomba como señal de control, tenía el valor de 1 aquí, entonces siempre, durante todo el periodo de simulación, estaba encendida. Ahorita, esa variable ya está en función de lo que diga el controlador. Entonces, independientemente de que tenga un 1 aquí, va a tener el valor que le entregue el controlador. Ok, entonces, ahora vamos a ver qué otras variables de entrada requiero. Dice que necesito la temperatura de la fuente de calor, la temperatura alta, la temperatura baja y la temperatura de la que tengo que monitorear. Vamos a ver en el ejemplo
¿Cuáles son esas temperaturas? Porque pueden ser un poco confusas. Por ejemplo, la temperatura a la salida de los colectores es la temperatura alta, la temperatura caliente, la que después de aplicar la diferencia de temperaturas, esta va a ser la superior. Si la diferencia de temperaturas con respecto a esta es positiva, significa que hay un incremento de temperatura. Significa que la temperatura de salida, la caliente de los colectores, está incrementando con respecto a la temperatura baja, que viene siendo, vamos acá, la temperatura a la que sale al campo de colectores solares. La temperatura del tanque de almacenamiento de la variable salida que se dirige a la fuente de calor, que es la que entra a los colectores solares, bueno, primero entra la bomba y después entra a los colectores solares, esa es la temperatura baja. Entonces, a partir de ahí va a aplicar ¿cómo se llama? La diferencia de temperaturas, y con respecto a la temperatura que está monitoreando, que es la temperatura a la salida, va a decidir si va a encender o apagar la bomba. Entonces, está conectando la temperatura a la fuente de calor a la temperatura baja y la temperatura a la demanda, es decir, al agua que se va a ir a nuestra aplicación, es la temperatura que va a estar monitoreando. Entonces, vamos a hacer esas mismas conexiones en nuestro sistema. Ok, del colector solar para acá. Ah, no, perdón, no era el colector solar. Ah, no, sí, la temperatura de salida del colector solar es la temperatura alta. Y del tanque de almacenamiento, lo que está conectando es la temperatura a la fuente de calentamiento, la temperatura baja, y la temperatura a la de aplicación o de demanda es la temperatura de monitoreo. Entonces, esto que está aquí, el número de oscilaciones, la temperatura límite a la que va a cortar es 100 grados, pero en realidad yo no quiero que llegue a 100 grados, porque a 100 grados ya se está evaporando el agua. Yo lo voy a bajar a 95 grados Celsius. Le voy a dejar el número de oscilaciones así, está bien, como 5. Y estos que están aquí, muchachos, vienen siendo como la diferencia de temperaturas para el encendido y el apagado, porque no nomás va a llegar y va a apagarse y encenderse en cuanto llegue a cierta temperatura, sino que ese tiene una histéresis, y esa histéresis hace que no esté encendiendo y apagándose la bomba en periodos de tiempo muy cortos. Lo que hace es que le da un tiempo para que haya una inercia térmica, para que no estar encendiendo y apagando la bomba repentinamente. Entonces, vamos a ver qué histéresis tenemos en el ejemplo acá. Aquí tiene 5, tiene 10 y 2. Dice que tiene 10 y 2, entonces vamos a dejarla así tal cual como están. Si no nos gusta esa histéresis, esa dinámica de temperaturas, nosotros se la podemos modificar y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa con el tanque de almacenamiento y con nuestros resultados, suponiendo que ya está funcionando nuestro controlador y que no va a estar encendida la bomba a menos que a menos que no haya una diferencia de temperaturas aquí aceptable. Entonces, bueno, primero antes de así, vamos a borrarle la señal de control y vamos a tener la simulación para compararla, ¿no? Esa simulación es sin control, todo el día encendida la bomba, y eso lo podemos comprobar. Ay, no tenemos la gráfica de los flujos. Bueno, ahorita ponemos la gráfica de los flujos. No, de una vez. Vamos a agregar una gráfica para los flujos. ¿Dónde está? Vamos a agregar una output connector with file. No units. No, sí, con unidades. Ok, vamos a agregar aquí. Vamos a agregar el flujo que va para los colectores y para la demanda. Primero y primero. Así vamos a calcular para el flujo, para los colectores y para la demanda. Entonces vamos a conectar dos variables aquí. Y en el eje de la derecha 0. En el eje de la izquierda vamos a poner 2 y va de 0 a 1000. Vamos a dejarlo así.
Vamos a ponerle aquí que en el eje de la izquierda no sea temperatura, sean flujos. Y acá vamos a dejarle que no sea nada. No tenemos nada. Vamos a borrarle y dejarle un espacio. Y el título de la gráfica va a aparecer en la parte inferior izquierda. Va a ser flujos. Okay. Ahí está, external file. Vamos a escribir una dentro de la misma carpeta que diga los resultados, que se llaman flujos.xls, para que se cree un documento en Excel con el título flujos donde se guarden todas las variables, ¿no? En este caso vamos a graficar el flujo que viene a la salida de la bomba, que es el que ingresa a los colectores. Como ese. Y es la salida del fluido de la bomba. Vamos a ponerlo a la izquierda. Y el que se va a ir a la demanda, que todavía no sacamos nada de flujo a la demanda, ¿eh? Todavía no tenemos ningún flujo a la demanda. Vamos a ponerlo aquí. Flujo a la demanda. Entonces, vamos a ponerle el nombre. Aquí es flujo-colectores. Y acá es flujo-float. Entonces vamos a correr la simulación. Está. Y aquí está, ¿no? La de los flujos. Entonces, como pueden ver, porque hay un flujo a la demanda de 100 constantes, pero no hay de regreso. Vamos a ponerla aquí en output, en input. Vamos a ponerle 0 aquí. No les había comentado esto, muchachos, en las características del tanque, en donde dice derivative, existen esos tres nodos. No sé si recuerdan que nosotros le habíamos puesto que existieran 3 niveles de temperatura, 3 nodos en nuestro tanque de almacenamiento. Entonces, este tanque tiene la posibilidad de que al inicio, pues, hagan de cuenta que cada vez que corren la simulación, los valores de inicio para iniciar los cálculos, pues unos types te permiten establecerlos, pero algunos no. En este caso, el tanque de almacenamiento sí nos permite realizar desde un inicio que le diga que esté a cierta temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí al inicio, el tanque de almacenamiento considera que está a 0 grados Celsius todo el tanque. Entonces, prácticamente está hecho hielo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ponerle que de inicio sean 20 grados Celsius, creando una temperatura ambiente más o menos así, ¿no? Para que no se vea tan así, tan raro. Entonces, vamos a correrlo a ver qué cambios. Ok, flujos, ya se volvió 0 el otro. Entonces, así estamos considerando que durante todo el periodo de simulación hay un flujo constante. ¿Por qué? Porque la bomba está encendida a 317.5 kilogramos por hora. Aunque está bien. Entonces, ahora vamos a conectarle la señal de control que ahorita habíamos desconectado a la bomba para que ahora sí se apague, ¿no? Control de señal, ahí está. Entonces, ahora sí tenemos un control. Si corro la simulación, ¿qué pasa? Pues miren. Todo este periodo donde no hay rayita roja significa que está apagada la bomba. Entonces solamente está prendida al inicio, luego como que se baja la temperatura y inicia y así. Hay muchos periodos en los que está apagada y vamos a analizarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues las temperaturas, miren. Miren cómo cambia. Las temperaturas aquí es con todo el día prendido la bomba, y aquí ya es
apagando la bomba en el periodo cuando no hay radiación solar. Entonces, por ende, no estamos tirando la energía. Entonces, la escala de 80 se queda corta, vamos a tener que ponerle 100. Y todavía se incrementa, ¿no? Durante unos periodos. Se nos va a 100, 120, 140, se nos estanca. Se nos estanca el colector y por eso hay esos picos de temperatura de hasta 140. Hasta acá. En ese periodo es cuando hay radiación solar, pero ¿qué es lo que está pasando? La temperatura en nuestro tanque, ¿cómo está? 97.95. Está muy elevada la temperatura en nuestro tanque. Se apaga la bomba porque, ¿sabes qué? El control dice, ya estamos a temperatura máxima y como sigue habiendo radiación solar, pues se está calentando el agua del tanque, del colector, pues. Entonces se estanca, por eso la temperatura de salida del colector, de azul, se nos da a esos picos, porque está en estancamiento. Entonces, esto es lo que está pasando, pues porque en realidad nuestro colector está metiendo energía cuando puede, ya está saturada y pues se incrementa la temperatura porque no hay un flujo de agua, ¿no?, en el colector. Pero esto pasa también porque no hay una demanda de energía. Como nosotros podemos ver en nuestro colector, en nuestro tanque de almacenamiento, no le estamos sacando nada de flujo, nada de energía. Prácticamente nomás lo estamos calentando. Y la energía que pierde durante la noche es la que nosotros lo volvemos a suministrar al día siguiente con el calentamiento solar. Eso es lo que está pasando, muchachos, que no tenemos una demanda y por eso nomás está perdiendo energía. La temperatura entrada del tanque, no tenemos temperatura graficada, temperatura del tanque. Vamos a graficar, aquí están las temperaturas. Quiero agregar una nueva aquí, se llama guión bajo. Vamos a ver qué podemos graficar del tanque. ¿Qué variable graficamos del tanque? Vamos a ver. Podemos graficar. Dice que la temperatura promedio del tanque o la temperatura del nodo 1. Vamos a graficar la temperatura promedio del tanque. Bien, aquí, temperatura del tanque. Entonces vamos a simular. Ya aparece esta. No, la radiación se convirtió en verde. La temperatura del tanque está acá. 150. Okay. La temperatura del tanque es la amarilla que está aquí. Entonces podemos ver pues, que está en valores bien elevados, ¿no? 97. Y se baja hasta 82 en el periodo de la noche. Luego se vuelve a calentar. Y la temperatura promedio significa que la temperatura del nodo 1, que es la más elevada, puede estar más elevada aún todavía. Entonces, eso es lo que está pasando. Ok, entonces ya tenemos más o menos un control ahí de encendido apagado. Pero ahora vamos a agregarle, vamos a poner aquí, vamos a agregarle una aplicación. Justo. No tanto. Vamos a agregar una aplicación. Aquí hay de dos, muchachos. Podemos hacerlo de la forma simple o podemos hacerlo de la forma en la que es más específico. Ahorita, como nosotros nomás estamos investigando, dimensionando el campo de colectores solares, no es requerido o no es necesario simular nuestro sistema de absorción. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos interesa en nuestro sistema de absorción es, en lo que nos interesa ahorita en nuestro estudio, es llevarle la energía requerida. No queremos analizar la operación del sistema de enfriamiento, o, por ejemplo, no queremos analizar la operación de un sistema de desalación, no queremos analizar la operación de un sistema de generación de energía eléctrica. Nosotros ya sabemos que mientras le entreguemos cierta energía con cierta temperatura, va a estar operando. Entonces, nosotros vamos a simular solamente, realizar el dimensionamiento para entregar la energía en la calidad y cantidad requerida por la aplicación. Entonces, vamos a suponer
que nosotros esta agua caliente que tenemos en nuestro tanque de almacenamiento la vamos a meter a un intercambiador de calor y ese intercambiador de calor va a suministrar esa energía a cierta aplicación que va a ser virtual, se puede decir como que no va a estar dentro de nuestro simulador, pero nosotros le vamos a decir a nuestra corriente, ¿sabes qué? Requiero en mi aplicación tantos kilowatts térmicos. Entonces, a esa corriente yo le voy a quitar esa energía y va a regresar al tanque de almacenamiento, pues obviamente más frío con respecto a la energía que le retiré. ¿En qué ocasiones yo hago o hacemos ese tipo de simulaciones en el CENER? Por ejemplo, cuando realizamos la simulación, y esto va para ti, Samantha, que ahorita estás trabajando en eso, cuando realizamos la simulación de sistemas de desalación, de múltiple efecto y sistemas un poco complejos, realizamos la simulación en Aspen. ¿Por qué? Porque se nos vuelve imposible realizar la simulación de un sistema de desalación con nuestras características en Transys o realizar la codificación del modelo matemático de nuestros sistemas en ES e incorporar el type de ES. Se nos vuelve imposible por la complejidad que es de los modelos matemáticos y por ende utilizamos Aspen. Entonces, en Aspen nosotros realizamos la simulación de los sistemas, realizamos estudios paramétricos de sensibilidad, determinamos las mejores condiciones de operación y bajo ciertas condiciones de operación para ciertas capacidades de generación, nosotros determinamos cuánta energía térmica requieren en potencia para operar y en qué nivel de temperatura. Entonces, ya teniendo esa cantidad de energía que requieren en potencia para operar continuamente y nivel de temperatura, ya nos venimos a Transys y dimensionamos nuestro sistema de captación solar, dependiendo de la tecnología que queramos, para satisfacer esas necesidades de energía con calidad, también con el nivel de calidad. Cuando me refiero a calidad de la energía, me refiero a nivel de temperatura. Entonces, nosotros vamos a hacer esa forma, suponiendo que vamos a activar un sistema de enfriamiento por absorción de 5 toneladas, que déjame ver si lo puedo encontrar aquí. A ver, permítame. Se llama Lucy New Energy 35 kilowatts. Es este Schiller, pero ocupo las hojas técnicas para encontrarlas. Lucy Solar. ¿Dónde está la Lucy? ¿Dónde está la Lucy pequeñita? Vamos a ver si aquí tiene información. Aquí están las características de la Lucy. Esta que está aquí es la que tenemos ahí en el instituto en la parte superior. Es la modelo RXZ. Ay, aquí no está. Aquí viene desde 230 kilowatts en adelante. ¿No hay más chiquitas? Acá están las pequeñas. El que está en el instituto es la RXZ35. Tiene una capacidad de enfriamiento de 35 kilowatts. Sí, 35 kilowatts, que vienen siendo, a ver, entre 35, 20, 2.35. 12. No era entonces 2.85. 35, 2.85. 12. Más o menos, sí, creo era 10. No, 10 toneladas era mucho. A ver, déjame recordar. No, ahora no. 8. A ver, permítanme.
Vamos. A ver, una tonelada son 12.000 BTUs, pero un kilowatt, ¿cuántos BTUs son? $3.412. Ok, entonces sería los... Vamos a la calculadora. 35 kilowatts por 3.412 entre 12.000. Son de 10 toneladas la que tenemos en el... ¿10 toneladas? Rayos, no sé qué eran menos. 10 toneladas. No sé. Este es menos de 10 toneladas, 23. Bueno. Bueno, vamos a agarrar mejor la RXZ23. 23 kilowatts de enfriamiento, que vienen siendo... No, es que esta de aquí, RXZ35, es la que está en Puertecitos. Sí, esa es la que está en Puertecitos. Ajá. Entonces la del CENER es esta. Se me da que es la RXZ23 porque es más pequeña. Vamos a agarrar la RXZ23 o la RXZ11. 11 kilowatts de enfriamiento son como 3 toneladas, 2,5. Vamos a agarrar esta, la RXZ23. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, ¿qué características o qué condiciones de temperatura o condiciones de operación requiere? Bueno, dice que requiere agua caliente con un flujo de 5.8 metros cúbicos por hora. Es un rollo esto, 5.8 metros cúbicos por hora porque es 5.800 kilogramos casi de agua por hora. Un chorro de agua. La de Puertecitos es sí, exactamente, la de Puertecitos es 8.6, ya recordé, 8.6. Entonces, dice que tiene que entrarle bajo condiciones normales de operación a 90 grados Celsius y va a tener una caída de temperatura de 5 grados Celsius. ¿Dónde está más? Dice, también requiero agua de enfriamiento y esa agua de enfriamiento es de 4 metros cúbicos por hora. Con una temperatura de 15, va a entrar a 15 grados Celsius y va a salir a 10 grados Celsius. No, perdón, ese es el agua fría que produce. Ese es el agua fría, va a entrar a 15 grados y la va a sacar a 10 grados. Es el agua que vamos a utilizar para enfriar las aulas. Es el agua fría. Y ese es el agua de enfriamiento, que dice que la meta es a 30 grados Celsius y ocupamos un flujo de 10 metros cúbicos por hora. Es un chorro de flujo. Dice que consume eléctricamente 300 watts y pesa 730 kilogramos. Ok, lo que nos importa a nosotros ahorita no es ni esto, ni el agua de enfriamiento. Pudiéramos simular el agua de enfriamiento con una torre de enfriamiento, pero ahorita no vamos a entrar a eso, vamos a hacer lo del campo colectores solares. Dice, yo necesito, para condiciones ideales, necesito un flujo de 5.8 metros cúbicos a 90 grados Celsius. Aunque está bien, nomás que hay que considerar que la LUCI es bajo esas condiciones de operación, te va a dar esta capacidad de enfriamiento. Si le damos menos temperatura, más temperatura, puede incrementar la capacidad de enfriamiento. La LUCI o los sistemas de enfriamiento por absorción pueden trabajar muy bien en un rango de 80 grados a 95 grados. Entonces vamos a considerar ese rango de temperatura para entregarle el agua caliente a la LUCI, pero que nunca sea menor a 80 grados y nunca sea mayor a 95 grados. Entonces, y con ese flujo, 5.8 metros cúbicos. Ok, entonces ya tenemos nuestras condiciones de demanda, ¿no? Lo que le tenemos que sacar a este tanque de almacenamiento. Entonces, para eso podemos hacer de dos formas. Podemos realizar una ecuación aplicando un balance de energía en donde a cierta corriente le retiramos tanta energía, o podemos utilizar un type intercambiador de calor en el cual se le va a retirar tal cantidad de energía. ¿Cuál es el que yo utilicé? A ver, permítanme.
Yo utilicé, déjeme abrir para ver qué type fue el que yo utilicé. ¿Dónde está Transys Simulation Studio? Aquí está. Para ver qué type fue el que yo utilicé. Está aquí. No, aquí es de calentamiento. Sí, porque le hagan de cuenta que un fluido frío se calienta. ¿Qué type fue este? No, este no lo ocupo. A ver, si abro. eh, Amplios. A ver, aquí dónde está el que le quita energía. Aquí es el balance de energía de la meta. Ajá. Aquí está. Qmet out. Tesol. Flujo. Tesol out. Tesol. Tesol 10. Ok, aquí es un balance de energía. Vamos a ver si encontramos ese type. Un type que nos ayude. ¿Dónde puede ser? ¿En qué librería? Intercambiadores de calor. Es que estos intercambiadores necesito dos flujos. Yo nomás quiero un solo flujo. Entonces no va a ser un intercambiador de calor. Va a ser en... aquí. No. A ver, ¿qué es este? Amigo. ¿Dónde está? Bueno, entonces aquí no. Aquí. Auxiliary heater, no. Porque el mío se va a enfriar, mi fluido se va a enfriar. Fluid cooler. Hey, ¿qué onda? ¿Cuál no funcionan los types de test? Ay, se me hace que no funcionan los types de test. Se me hace que no funcionan los types de test. Ya, pues. Entonces vamos a ignorar los de test. Cooling coils. No, no es esto. A ver si este nos sirve. Dice maximum cooling rate, específico fluid, what are los coefficients, cooling rate 5, con este se hace. Este Type 92 que encontré aquí donde dice unidad de enfriamiento auxiliar es diferente a unidad de calentamiento auxiliar. Aquí a una corriente caliente le vamos a retirar calor y se va a enfriar. Aquí a una corriente fría le vamos a agregar calor y se va a calentar. Pero lo que nosotros, como este va a ser nuestra aplicación, es decir, le vamos a ingresar un fluido caliente y va a salir frío porque vamos a retirar la energía, pues este nos puede servir. A ver, vamos a ver. ¿Cómo empezamos? Input. Ok. Vamos a conectarle la salida de nuestra demanda del tanque de almacenamiento a nuestra demanda, a nuestra aplicación. Y dice, ¿a qué temperatura va a entrar el fluido a mi aplicación? Pues va a entrar a la temperatura, a la demanda. ¿Y con qué flujo? Pues el flujo a la demanda. Pero aquí ocupo una bomba. Antes de conectarlo aquí, ocupo una bomba.
Vamos a copiar esta bomba, control copy, control P, vamos a utilizar una bomba de las mismas características y vamos a conectarla de igual forma, ¿no? La temperatura, la temperatura de la demanda a la aplicación, a la carga, es la temperatura de entrada y el flujo. Y la salida de la bomba va a ser para acá. Lo mismo, ¿no? La temperatura de salida, la temperatura de entrada y la salida de atrás. Ok, entonces, ¿qué más variables o parámetros requiere mi aplicación? Dice que cuál va a ser la máxima tasa de enfriamiento. Y aquí me dicen kilojoules hora, vamos a ponerle en kilowatts. ¿Cuánta energía térmica voy a requerir para satisfacer mi chiller de enfriamiento? ¿Cómo saber cuánta enfriamiento requiero? Vamos a tener que calcularlo haciendo el balance de energía. Nuestro chiller de absorción, según las hojas técnicas, dice que va a disminuir 5 grados Celsius con un flujo de 5.8 metros cúbicos. Entonces ahí podemos determinar el calor que está consumiendo y por ende pues podemos utilizarlo. Vamos a calcularlo. Dice que son... Uy, a ver, déjame sacar rápido el piso. Está configurada con mi tablita. Rayos. A ver. Ok. Listo. A ver, tenemos 5.8 metros cúbicos por hora, que son, eso es igual a 5.800 litros por hora entre 60, 96.66 litros por minuto, y esos 96.66 entre 60 es igual a 1.61 litros por segundo. Considerando una densidad bueno, vamos a ver la densidad, ¿verdad? Exactamente. La densidad del agua a 90 grados Celsius. Nos escribió. Densidad agua a 90. 965 kilogramos por metro cúbico. Entonces estamos diciendo que un litro de agua, bueno, vamos a hacerlo bien, 1.61 litros de agua, si estamos diciendo que 965 kilogramos equivalen a un litro, entonces 1.61 por 0.965 por 0.965 es igual a 1.55. Es igual a 1.55 kilogramos por segundo. Ese es el flujo másico que tiene con un diferencial de temperatura de 5 grados Celsius. Entonces, si sabemos que la fórmula para calcular el calor es igual a flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperaturas, entonces el calor va a ser igual a 1.55 kilogramos por segundo por el Cp del agua
a esa temperatura que viene siendo como 4.21 kilojoules CP del agua. A los 90 grados Celsius tenemos 4.205 por 4.02 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius en este caso, por 5 grados Celsius, se dan Celsius, kilogramos, kilojoules sobre segundo son kilowatts, entonces calor es igual a ¿cuánto? A 1.55 por 4.02 por 5. 32.55 kilowatts térmicos es lo que requiere nuestro sistema. 32.55. 32.55 kilowatts. Muy bien. Eso es nuestro resultado. Entonces, esa energía es la que nosotros requerimos extraer de nuestra corriente. Entonces, requerimos enfriarla a una tasa de 32.55 kilowatts. Todo esto, muchachos, tiene que ver con el sistema, ¿no? Tienen que comprender lo que quieren simular, pues, para poder simularlo. Porque se van a topar con ese tipo de cuestiones de que, ¿y qué le pongo? Déjame tomar mi café porque no le he tomado nada. Ahí está. Entonces, 32.55. Entonces, vamos a ponerle aquí que nuestra tasa de enfriamiento va a ser 32.55. 32.55 kilowatts. Nunca he utilizado ese type, así que vamos a ver cómo nos funciona. Yo no quiero que tenga pérdidas, está bien, y la eficiencia del 100%, es decir, que todo lo que le digo aquí se convierta en enfriamiento, ¿no? Vamos a ver variables de entrada. Ya le conecté la temperatura del fluido, la temperatura del flujo másico. Puedo también mantenerle una señal de control, es decir, encenderlo o apagarlo. Y dice set point temperature. Esta vamos a ver para qué nos sirve. Y no me dice nada. No me dice nada. Entonces la temperatura set point vamos a ponerle... Vamos a dejarle 25, a ver qué pasa con esa 25. Si no está funcionando bien, ahorita le movemos para ver qué es lo que está pasando. Y la temperatura del surroundings, que viene siendo el ambiente, yo se la puedo conectar desde el clima. Pero esa temperatura ambiente, pues la utiliza para calcular las pérdidas al ambiente. Pero como yo le puse aquí que no tenga pérdidas, pues no las va a contabilizar, no las va a convertir a cero. Pero de todas maneras vamos a hacerlo así como está. Ok, entonces ya tengo conectado ahorita esos valores. Entonces ahora hay que conectar la salida de ¿no? De mi aplicación, de mi chiller de absorción, porque en sí va a ser mi chiller de absorción. Vamos a renombrarlo y vamos a ponerle chiller, nuestro enfriador de agua, ¿no? Por absorción. O Lucy, vamos a ponerle Lucy New Energy. Ok, así le podemos nosotros renombrar a todos, ¿no? Por ejemplo, hace que se llame bomba chiller para identificarlos, o impresora flujos. Así. Permanent storage tank, ahí está. Así podemos nosotros identificar a todos. Entonces, la salida de mi aplicación, de mi chiller, que está simulado como una carga de enfriamiento, vamos a conectarlo pues al tanque de almacenamiento. Va a regresar esa agua. ¿Y cómo va a regresar? Pues va a regresar como el lado de la temperatura fría. El lado de la salida, después de que entrega energía, va a ser conectado a donde dice la temperatura del lado frío, donde está regresando fría, ¿no? Igual el flujo másico. Ahí está. Entonces, ahorita vamos a correr a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a modificar primero algo. Vamos a modificar el tanque de almacenamiento. Hay que considerar que ahorita nuestro chiller requiere de 5.800 litros por hora. Nosotros tenemos un tanquecito de 200 litros
en total. Imagínense, se lo va a comer como en 10 minutos menos. Entonces, vamos a modificar un poco nuestro tanque. Vamos a dejarle un tanque de 1 metro cúbico, por ejemplo. Y no le vamos a mover nada de, ¿cómo se llama? Al campo de colectores, todavía no. Entonces, vamos a hacer lo que es un poquito más eficiente nuestro tanque. Vamos a ponerle aquí, en vez de 1 watt, vamos a ponerle 0.5 watts. Le metimos material avanzado con propiedades de transferencia de calor mucho menores que las que tenía, entonces vamos a dejarla así, ¿no? Más eficiente para perder menos energía. Y aquí está algo muy importante. Nosotros no tenemos aquí considerado ningún calentamiento auxiliar externo. ¿Por qué? Porque lo tenemos considerado en nuestro tanque de almacenamiento. Nuestro tanque de almacenamiento tiene elementos para calentar el agua internos. Y yo le puedo decir a él, ¿sabes qué? Quiero que enciendas el calentamiento a partir de los 45 grados Celsius. Si el agua está menor de esa temperatura, inicia el calentamiento. En este caso yo le voy a poner, ¿cuánto? 80 grados Celsius. ¿Por qué? Porque es la temperatura mínima a la que yo quiero operar mi chiller de absorción. Entonces, pero pues una resistencia de 2000 watts, pues la verdad no es nada. Entonces, físicamente, aquí no le puedo meter una resistencia a un tanque de unos 10 kilowatts porque pues, está muy canijo encontrarlas, ¿no? Es mejor meterle un sistema de calentamiento auxiliar externo como una caldera o algo así. Pero no le vamos a poner ahorita ese sistema de calentamiento, vamos a utilizar el que está dentro del tanque y vamos a suponer que tiene unas resistencias de 20 kilowatts. Vamos a suponer que 20 kilowatts es lo que tiene. Y ahorita podemos analizar qué es lo que pasa cuando lo apago y así. Entonces, voy a ponerle, recuerden que este tiene 2 sistemas de calentamiento internos. Entonces vamos a ponerle también el de abajo, el que está en la parte inferior. Vamos a ponerle que está también a 80 grados Celsius. Y que también sea de 20 kilowatts la resistencia. 20 kilos. Vamos a ver qué pasa con eso, muchachos. Igual, para eso sirve Transient. No vamos a correr y a ver qué pasa. Ahorita, no, ¿qué me falta graficar? A ver. Ok. No le he dicho al chiller que se apague y se encienda en ciertos periodos de horarios, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer si quieren. Eso lo vamos a terminar haciendo con la aplicación. ¿Qué falta graficar? Falta graficar el flujo de aquí. Vamos a agregarle uno más acá. 3 y vamos a poner de entrada flujo chiller. Es el flujo que entra al chiller y ese flujo pues viene de la bomba, ¿no? La salida de la bomba para entrar nuestros flujos. Aquí. Ok. También esta impresora que está aquí, que es la que grafica las temperaturas, le voy a agregar, bueno, vamos a agregar otra, vamos a hacer una impresora nueva. Vamos a agregar una impresora nueva que esta analice solamente la aplicación. Analice solamente la aplicación. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a aquí graficar las temperaturas y flujos y energías del chiller. Ok, entonces voy a... Aquí le voy a poner 3 temperaturas. Quiero graficar aquí la temperatura a la que, bueno, temperatura de ingreso, ¿no? Temperatura in y un bajo chiller. Temperatura out y un bajo chiller. Temperatura que entra y sale. Temperatura. Es que respecto a eso, si sale 40, 80, nivel que la cara. Vamos a graficar también la temperatura y un bajo average, que es la promedio del tanque. Entonces, esas 3 temperaturas vamos a graficar. Vamos a conectar temperatura. De aquí voy a sacar la temperatura que sale la bomba, es la temperatura que entra el chiller. La temperatura que sale del chiller es la temperatura
de salida, T-out. La temperatura promedio del tanque es la temperatura acá, ¿no? Ahí está. Muy importante guardarlo. No se me vaya a trabar como la otra vez. Entonces, ahorita ya tengo graficadas ahí 3 temperaturas. Lo que también me interesa es saber qué más puedo sacar de aquí. Pues vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa si grafico esto. El eje a la derecha, voy a graficar este y esta. Vamos a ver qué pasa con esas dos variables ahí. Entonces vamos a correr a ver qué pasa. Si sale error, pues no lo dudaría. No, no sale error, no sale nada. Aquí está la gráfica de temperaturas, la de flujos. Como pueden ver, el flujo de la demanda, 317. Ah, es que no le he cambiado el flujo. Ahorita el flujo que está aquí en la bomba es el mismo acá, no lo copié y lo pegué. Entonces no le cambié y no le he puesto el flujo que requiere en sí el chiller. Entonces, ¿cómo se ha comportado? Ya, hijo mío. Vamos acá. Aplicación. Yo lo quiero aquí 100 grados Celsius. Vamos a ver. Pues parece que no se hizo nada la machaca. No, temperatura a la que entra el chiller y la temperatura a la que sale, podemos ver ahí que son como 5 grados Celsius y 25 lo mínimo. La temperatura del tanque se mantiene en 26 grados, 25. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no está funcionando el sistema como debe estar funcionando, ¿no? Primero, el tanque no se está calentando. Entonces, significa que le estoy extrayendo mucha energía y no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, o sea, a dos, ¿no? Mi tanque está muy grande, mi campo de colectores solares no es suficiente para calentarlo. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo en vez de... Aquí es algo importante que tienen que considerar, muchachos. Yo he realizado varias simulaciones con sistemas de calentamiento solar y cuando le pongo aquí números en serie, no se incrementa la temperatura. Es decir, en vez de que si le pongo aquí 2, no significa que voy a tener 2 de cada uno de 4.41 metros cuadrados. No sé por qué no lo detecta bien. Yo lo que hago es de que le pongo 1, siempre en números de series, y aquí en vez de que sea 4.41, le pongo 8.82, por ejemplo. 8.82 metros cuadrados. Entonces, para mí, ya son 2 colectores conectados en serie para que están calentando. Entonces, pero como le subí, le dupliqué el flujo, perdón, el área de captación, pues también le tengo que duplicar el flujo. 317 por 2, 640, 634, 634, 635, vamos a poner. 635 kilogramos por hora, porque le incrementé el flujo, el área de captación le tengo que incrementar el flujo. Vamos a ver qué pasa ahora. Pues miren, ya subió la temperatura del tanque, pero pues de todas maneras sigue siendo insuficiente para pues, considerar las condiciones de operación adecuadas, ¿no? ¿Cuándo voy a detener yo el incremento de colectores, el incremento del flujo, el incremento del tanque de almacenamiento? Cuando mire que las temperaturas operativas estén en el rango en el que yo quiero que estén. Entonces ahorita, muchachos, pues estamos muy lejos, ¿no? De eso. Primera, porque nuestra bomba de chiller aquí no tiene el flujo que le definí. Imagínense, le estoy quitando esto. ¿Cuánto es lo que le quiero quitar? 1.55. 1.55, tantito peor, ¿no? Pues ni cosquillas, miren. O sea, nada.
no se alcanza a calentar el tanque de almacenamiento. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a incrementarle el área de captación solar, a ver qué hasta cuánto se lo incrementamos. A ver, vamos a poner vamos a poner unos 200 metros de captadores solares conectados en serie. Sí, vamos a hacer eso. Aunque en realidad, muchachos, no se ponen todos en serie, ¿no? Se ponen en paralelo para hacer un arreglo, pero nosotros vamos a hacerlo en serie y le vamos a incrementar el flujo. Vamos a ver 200 colectores, no, 200 colectores es un chorro. Vamos a poner 50 colectores. 50 por 4.41 son 220 metros cuadrados de calentadores solares. 220.5. ¿Está? Con las mismas características. Estamos considerando aquí que son 50 colectores de 4.4 metros cuadrados. Entonces, 50 por 4.41, pues da los 220.5 metros cuadrados de área de captación solar. Ok, entonces, si el flujo que le tienen que entrar a los colectores es de 0.02 kilogramos por segundo por cada metro cuadrado, entonces 0.02 por 220.5, estamos hablando que le tienen que entrar aquí a los colectores un flujo de 4.41 kilogramos por segundo. Entonces vamos a ponerle 4.41. Y así moviéndole solamente el área de captación solar y el flujo que le corresponde por norma, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro sistema. Ay, ya salió error. No corrió. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a incrementar el volumen del tanque de almacenamiento. 1 metro cúbico también es bien poquito. Vamos a incrementar, solo considerar que tenemos un tanque de almacenamiento de 5 metros cúbicos. Y obviamente, pues 5 metros cúbicos no va a estar la altura de los nodos a 0.5 metros. Imagínate, 5 metros cúbicos en 150 centímetros es bien enano, ¿no? Vamos a suponer que es de 1 metro es mucho. 0.75, 2 metros. Más es acá. Vamos a ponerle 0.8. 0.8. 0.8 de altura, ¿no? Diferencia entre los nodos. Ok. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a simular. Allá corrió. Y ya se ve diferente el asunto. Estas que están aquí son las temperaturas a las que entra el chile. Podemos ver que entra cuando hay sol, pues entra a 80 grados Celsius, ¿no? ¿Qué diferencia a esto? Miren, ya le incrementé el área de captación solar y miren ya cómo se comporta. Entonces ya vamos en buen camino, se puede decir que vamos en buen camino. Entonces, aquí como podemos ver, ¿por qué se va prácticamente a los 25 grados Celsius? Es porque yo no le estoy diciendo al chiller de absorción, apágate cuando no hay radiación solar. Entonces yo le puedo decir eso y entonces pues aquí va a ser menos pérdida de energía, ¿no? Porque se le estoy sacando a la corriente la misma cantidad de energía como si estuviera el sol a todo lo que da, ¿no? Entonces, ¿qué otra señal de control podemos hacer aquí para hacerlo más real? O sea, ¿saben que pues el chiller no va a estar encendido durante la noche? Vamos a utilizar un type muy especial que me ayuda mucho, ya lo vimos en el pasado, pero ya van a aprender a utilizarlo. Pero antes vamos a tomar un descansito de 5 minutos, regresamos a las 10:20, muchachos. A las 10:20 regresamos. Sale, vale. Sale, sale.
Bueno, muchachos, continuamos. Ya para darles estos últimos minutos que tenemos. Entonces, sí, vamos a poner el de aplicación, el horario, el type 14H. Ese lo encontramos aquí, muchachos, donde dice utilidades, en Forcing Functions, en general, el type 14H. Nosotros en el ejemplo habíamos visto el type 14B. ¿Se acuerdan? El que utilizamos, sacábamos agua, según, ¿no? Pero aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes forzadores de valores de temperatura, humedad relativa, ocupancia, es decir, ¿sabes qué? Tantas personas por tanto tiempo, de iluminación, ganancias internas, todos esos tags en sí te dan un valor, por ejemplo, que es de humedad relativa, y ¿sabes qué? En tal periodo de tiempo va a haber tanta humedad relativa, ¿no? Aunque está bien, pero este que está aquí es como general, es decir, te va a dar un valor y tú puedes representar ese valor o darle la definición de lo que tú quieres. Él no va a dar un valor unidimensional. Por ejemplo, 15. Ok, tú sabrás si son 15 watts, 15 personas, 15 kilogramos por segundo, 15 kilogramos por hora, 15 litros, 15 grados Celsius, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, y ese valor te lo va a dar en función del tiempo, en función del periodo de simulación. Entonces, por ejemplo, y tiene una forma en específica de cómo se debe de realizar. Entonces, nosotros le damos en clic sobre el type y en parámetros, aquí te dicen cuál va a ser o cuántos puntos después del punto inicial quieres considerar. Y aquí nosotros tenemos que tener específicamente, ¿cómo se puede decir? Considerado qué periodo de tiempo queremos considerar para que tenga tal valor. En este caso, yo voy a considerar ese type 14H como si fuera un generador de una señal 1 y 0 en función del tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero que esté encendido y apagado en ciertos periodos de tiempo. Y eso me va a ayudar a mí a generar una señal de 1 y 0. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Vas a hacer 1 en tal periodo de tiempo y vas a hacer 0 en otro periodo de tiempo. Y ese valor, pues yo lo puedo utilizar para conectárselo a mi chiller y a mi bomba para que se apaguen durante ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo le hago? Ok. Entonces dice, aquí en parámetros, pues está donde nosotros vamos a trabajar, es lo importante. En entradas, nada, y en salidas, solamente el valor promedio o el valor instantáneo en el cual estoy realizando la simulación. Es lo único que puede salir de este. Acá no hay nada, acá no hay nada, acá no hay nada y acá no hay nada. Entonces, en parámetros, dice, ¿sabes qué? ¿A qué valor inicial de tiempo voy a iniciar con respecto a la simulación? Ok, siempre va a ser a las 0 horas. A las 0 horas, yo quiero que tengas un valor de 0. Dice, inició el valor inicial. Y después de las 0 horas, quiero que te mantengas en 0, por ejemplo, hasta las 10 horas, que son las 10 de la mañana. Vas a tener un valor de 0. De 0 horas hasta las 10 horas vas a tener un valor de 0. Pero a partir de las 10 horas, de tú incrementar un valor nuevo, vas a tomar un valor de 1. Desde las 0 horas hasta las 10 vas a tener un valor de 0. Pero a partir de las 10 horas hasta ¿qué les parece? Hasta las 4 o 5 de la tarde, que son las 17 horas, hasta las 17 horas vas a tener un valor de 1. Y a partir de las 17 horas, haré uno más, vas a tener un valor a partir de las 17 horas. Vas a tener un valor de 0 y vas a tener el valor de 0 hasta las 24 horas. Así te vas a mantener en operación. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Vamos a ver si aquí se parece. Sí. Aquí ya te lo aparece de forma gráfica, ¿no? Un poquito gráfico. Dice que de 0 horas hasta las 10 vas a tener un valor de 0, pero a partir de las 10 hasta las 17, que son las 5, vas a tener un valor de 1.
A partir de las 17 hasta las 24 vas a tener un valor de 0. Entonces aquí lo puedo agregar y remover y hacerlo de forma manual, ¿no? Visual, perdón. Pero como ya sé cómo se programa, aquí puedo tenerlo. Ok, entonces aquí... ¡Hey! ¿Qué pasó? Ay, Dios. Ay, Dios. A ver, ¿hasta dónde me quedé? Para hacerlo rápido. Pero si se guarda, ¿no, profe? Sí, pero ¿hasta cuándo? A ver, ¿dónde está? Era en ejercicio 1, no, en ejercicio 1 no, era en proyecto 1. A ver. Ok, le moví acá, no se grabó acá, eran 220 metros, 20.5 metros, ¿no? Y el flujo de aquí era de 4. Era 1.50, no, perdón, ahí no. Era calculadora, 4.41, 4.41 kilogramos por segundo. Ok, el tanque de almacenamiento era de 5 metros cúbicos y lo movimos hasta de... Ajá, aquí lo movimos a punto 8. Punto 8. 8. Sí. Aplicación sí le pusimos aquí bomba chiller. Aquí no lo hemos movido. Aquí lo que requiere es de... ¿Cuántos kilogramos por segundo? 1.55 kilogramos por segundo. 1.55. Ahí está. Creo que ya se habilita eso, guardar. Vamos a ponerle aquí. Ah, no, pues sí, aquí está la aplicación. Utilidades. Force Infusion, general, 14H. 0 hasta las. Dijimos que hasta las 10, ¿verdad? 10 horas va a haber el valor del 0. A partir de las 10 va a tener un valor de 1. Hasta las 17 horas va a tener un valor de 1. A partir de las 17 horas ahora va a tener un valor de 0 y hasta las 24 horas va a tener un valor de 0. Ok, está, ¿verdad? Entonces, ahora ya estamos igual como estamos. Esta señal de control, que igual yo estoy considerando que es una señal de control, me va a dar un valor de 0 y 1, ¿no? Pero igual puede ser, por ejemplo, un valor de temperatura, por ejemplo. Sabes que yo quiero que a partir de las 10 de la mañana sea 1 grado Celsius y después de esa temperatura, pues sea 0 grados Celsius, por ejemplo, en el periodo de tiempo. O no sé, a lo mejor un flujo de 1 kilogramo por segundo o cualquier otro valor, ¿no? Puede ser lo que sea. Entonces, ese valor que está aquí, que para mí es una señal de control, yo se lo voy a dar a la bomba, a esta, y le voy a decir, ¿sabes qué? El valor instantáneo, tú vas a estar encendido y apagando en ese horario. Y también, de una vez, vamos a poner el chiller para que no me contabilice nada. También la señal de control es el valor instantáneo. Ok. Entonces vamos a correr ahora y vamos a ver qué pasa. Guardar. Ahí está. Ahora pasa algo muy interesante. Bueno, es que está aquí, no se me movió este de aquí. No me gusta. Sí, vamos a ponerle 110 grados Celsius. Okay, vamos a ver. Ahora pasa cosas interesantes. Ahora eso es lo que pasa, muchachos. Temperatura a la que entra el chiller, temperatura, casi todas están constantes. Flujos. Flujo chiller. 0. Es muy poquito lo que le está entrando el chiller. Algo está pasando. 1.55 kilogramos por segundo.
Ajá. 1.55 kilogramos por segundo. Y la salida aquí, ¿en qué unidades lo tiene? Output, kilogramos por hora. Y me está diciendo cuántos kilogramos está saliendo. Ujú. Dice que flujos del chiller. Me está sacando muy poquito flujo, 92 kilogramos por hora. Es muy poquito. Deben de ser alrededor de, pues, 5.800. ¿Hice mal cálculo o qué? ¿No? 5.800 kilogramos por hora, entre 60, son 96 kilogramos por minuto. Ajá. Entre 60, 1.61, ya convertido a kilogramos. Ajá. Está bien. Entonces, bomba chiller. Vamos a ponerle aquí máximo, vamos a ponerle kilowatts. Vamos a ponerle aquí 50 kilowatts. No afecta de todas maneras la operación. Aquí vamos a ponerle, no afecta la operación. Vamos a ver qué pasa. Sigue pasando lo mismo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? 15 y el otro es flujo load, flujo chiller. Flujo load, flujo chiller. Ok, aquí hay una discrepancia porque el flujo de la demanda con respecto al flujo chiller son muy distintos y deberían de ser, según yo, iguales. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pulse flow rate. Ajá. Output. Bullseye flow rate, bullseye. Output. 1.55 kilogramos por segundo. Sí. Vamos a estar bien. Y aquí la salida. Vamos a... Ajá. Vamos a flow rate. A ver, ¿en qué unidades de entrada lo tiene acá? Kilogramos por hora. Voy a ponerle 5 como estaba aquí, a ver qué pasa. No, sigue igual. Sigue igual. A ver, ¿qué está pasando? ¿Y por qué es variable? ¿Por qué lo cambia de 50 a 90? ¿Qué es lo que está haciendo este type que reduce el fluido, el flujo? Algo está pasando aquí que reduce el flujo. No, nada, nada. 1.55 kilogramos por segundo. Kilogramos por hora son 5.500, ajá, por segundo. Y acá 4.41, ajá. 5 metros cúbicos. Bomba chiller. ¿Qué es lo que está pasando? Que me cambia. Flujos. A ver.
Aquí está aquí. Ay, qué güey. Miren lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Estoy graficando la temperatura en vez del flujo. Ahí está. Sí, es simple. Entonces, ¿qué valores son? Alrededor de 5,000 y 15,000. Entonces vamos a ponerle aquí 20,000. Ahí están los flujos. Entonces, estamos hablando aquí son 20,000 kilogramos por hora máximo, ¿no? Ese flujo en rojo es el que ingresa al campo de colectores solares y ese que está aquí, el rosita, es el de la demanda, es el que entra al chiller. Como pueden ver, el azul y el rosita es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí tengo conectado la salida del tanque de almacenamiento, la tengo conectada el flujo que sale a la demanda, a la impresora, y ese mismo flujo que sale a la demanda es el que sale al a la bomba, que es el que entra al chiller. Entonces, no es una forma de comprobar que sí sale correcto. Pues. Entonces, bueno, se solucionó eso. Déjenme ponerle aquí la escala en la impresora de flujos, en vez de que sea 1000, que sea 20,000. Y vamos a analizar qué es lo que está pasando en nuestro sistema para ver si podemos pues, mejorarlo y eso, ¿no? Ahorita ya está corriendo como nosotros queremos. En cuanto se enciende y se apaga, pues. Se enciende y se apaga en el horario que yo quiero. Eso se puede apreciar con el flujo. Las temperaturas del tanque. Y no le he puesto nombre. Las temperaturas del tanque. Y las temperaturas que entran al chiller. Entonces, hay una condición en la que yo no le puedo ingresar al tanque, al chiller, temperaturas menores a los 80 grados Celsius. Si pasa eso, lo que hace es de que ingresan las resistencias. Entonces, vamos a analizar la temperatura, vamos a analizar un periodo más corto de tiempo. Aquí, vamos a analizar este. Selecciono y se me abre esta ventanita que pasa acá y así. Entonces, y vamos a hacerlo más pequeño este. Desde los 60. Vamos a ver lo que está pasando en este breve tiempo. Dice que la temperatura a la que entra al tanque del chiller, pues aquí está en el rango de los 85, 84, 83. Entonces aquí ya se va disminuyendo. Como está constante la disminución, me imagino que es porque es de noche. Es decir, está fuera del periodo en el que se considera la operación del chiller. Entonces por eso está constante. Aquí ya ingresa el chiller y empieza a ser así como que se miran líneas así, pues porque estamos haciendo simulaciones por periodos de 1 hora. Entonces, por eso se mira así líneas que son prácticamente 1 hora, otra hora, otra hora, otra hora. Vamos a suavizarlo. ¿Cómo lo suavizamos? Vamos a hacer periodos de simulaciones de 0.15 horas. A ver si corre. Sí, sí corrió. Entonces, ahí va. Entonces ya se mira más suavizado. Vamos a analizar este periodo aquí. Ahí está. Entonces, temperaturas. Vamos a incrementarlo aquí. Divisiones para que se mire más. Entonces, aquí más o menos, a esa temperatura, es cuando debe de encender la resistencia si es que está operando el chiller. Entonces, aquí ya inicia el chiller la operación, o empieza a calentar el tanque de almacenamiento, entonces le está suministrando energía, pero de todas maneras, como podemos apreciar, nuestro tanque de almacenamiento le gana. La temperatura a la que entra el chiller siempre es elevada y le gana, entonces no hemos tenido ningún problema con la operación. Se puede decir que nuestro campo de colectores está sobrado ahorita para la aplicación, porque hay otro valor que tenemos que graficar, que no lo hemos graficado, y es, vamos a ver si lo podemos sacar de aquí. Sí. Quiero saber cuánta energía o cuándo está prendida las resistencias del tanque de almacenamiento. Y eso me va a decir a mí cuándo le estoy calentando más el tanque, no sé si estoy requiriendo de calentamiento auxiliar.
Entonces vamos a graficar esa en donde, en la aplicación, no tengo nada acá, entonces aquí vamos a ponerle calor auxiliar. Entonces, y ese calor auxiliar va a ir desde el tanque de almacenamiento a la aplicación. Y esa va a ser Energy Ready to Load, ¿no? Ese que está aquí. Power. Este que está aquí. Vamos a poner la tasa de calentamiento auxiliar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que se grafica. Pues parece que no se grafica nada. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. No hay nada de calentamiento. Vamos a hacer un periodo de simulación más largo. Desde los 4000. Desde los 5000. A ver qué pasa. No, prácticamente no pasa nada, muchachos. No hay el calentamiento auxiliar, no se requiere durante todo ese periodo. Lo que algo me dice aquí significa que mi campo de colectores solares está muy grande. Entonces, si nunca ingreso el calentamiento auxiliar, mi campo de colectores es muy grande. Vamos a disminuir el tanque de almacenamiento, el sistema de calentamiento solar. Vamos a reducirlo. Ahorita tenemos 50, vamos a poner 35. 35 por 4.41 es igual a 154.35 metros cuadrados. 154.35 metros cuadrados. Y eso se ve reflejado en un flujo de 0.02 por... ¿cuántos? 154.35, 3.08 kilogramos por segundo en flujo. 3.08 kilogramos por segundo. Como reduje el área de captación solar, tengo que reducir el flujo. Entonces vamos a correr y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues no, vuelve a no graficarse nada de calentamiento auxiliar. Y vamos a compararlo con respecto al otro. A ver, hacerlo aquí grande. Es igual. Como hay mucha información, como que se traba. Mecánico. ¿Cómo le hago? Bueno, ya se cerró la otra. Ok, entonces vamos a reducirle más el área de captación solar. Entonces ya nos ahorramos casi la mitad del sistema de calentamiento solar. Y vamos, en vez de 35, vamos a ponerle 20. 20 por 4.41 metros cuadrados de cada uno son 88.2 metros cuadrados. 88.2 metros cuadrados. Entonces, 0.02 por 88.2 para ver 1.764 kilogramos por segundo el flujo. 1.764. Vamos viendo a ver qué es lo que pasa. No puedo quitarlo acá. Permítanme. Ahí está. Pues pueden apreciar que no hay nada. Esto se me hace raro. Ya está sonando un poquito raro que no haya calentamiento auxiliar, que en ningún momento ingrese el calentamiento auxiliar. Le voy a reducir un poco más drástico el área de captación solar, y si no vemos que el calentador auxiliar está incrementando, significa que algo está pasando. No todo puede salir tan bonito, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a considerar ahorita eran 25, vamos a considerar 15, se me hacen muy poquitos.
Vamos a poner 15. 15 por 4.41, 66 metros cuadrados. 66.15. Eso es 66.15. 15 por punto 2, 1.32. 1.32. En efecto, otra vez. Déjenme se los pongo, porque miren que es lo mismo. Sí baja la temperatura, pero no me está graficando el calentador auxiliar. Entonces, algo está mal ahí. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Estoy graficando aquí el calentador auxiliar. Auxiliary heating rate. Ok, entonces no va a ser esta. No va a ser esta. Vamos a eliminarla. Vamos a graficar esta de aquí. Y también esta del 2 acá. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. No, 0, 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 0. Acá. Entonces, algo está pasando en nuestro tanque de almacenamiento que no está reaccionando a nuestro sistema de calentamiento auxiliar. O que algo está pasando. Vamos a ver control cars. Vamos a ponerle aquí en punto 15, vamos a ponerle punto 5 para que no se nos haga tan lento. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Tanque de almacenamiento. Y dice, ¿sabes qué? Set point para 80. Si yo aquí, en vez de que sea 10, le pongo que sean, por ejemplo, 6 horas, y aquí 6 horas por ende, y que se vaya acá de las 17, en vez de que sea 17, sean 20 horas, y aquí pues 20 horas. Se puede cambiar el periodo de operación desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, periodo donde no hay radiación solar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y no, sigue sin graficar eso. Sigue sin graficar el cable auxiliar. Qué raro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Temperatura del tanque. ¿Cómo se comporta la temperatura del tanque? Esto es lo que pasa siempre que uno está haciendo simulación. No tiene que analizar que se esté comportando de forma correcta tu simulador. Entonces, en este caso, estoy viendo que, pues sí, no está suministrando el calor, los calentadores auxiliares, pero sí se ven disminuidas las temperaturas. Miren aquí. Analizando esto que está aquí, algo está pasando bien. ¿Por qué? Porque si vemos esta temperatura, 80 grados, es la temperatura de salida, ingresa acá, 85, 86, se calienta, temperatura del tanque, 88, vuelve a calentarse. Sí está calentando la resistencia, sí están calentando porque no está dejando que ingrese al a menos de 80 grados con el set point, no con ¿cómo se llama? Con la histéresis. Pero algo está pasando también ahí que no se grafica en sí.
Vamos a graficar otra cosa. En vez de graficar este que está aquí, que no vea nada, vamos a graficar esa que está aquí. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí grafica algo, pero pues no me dice gran cosa, ¿no? Ay, es un chorro. Ahí me está diciendo qué es lo que está aportando el campo de colectores solares. Y aquí vamos a iniciar este periodo. Durante este periodo, estos 2 días, pues no hubo sol. Y aquí deberán estar encendidas las resistencias. Algo está pasando con el S que no me marca lo que están. No me marca que está, ¿cómo se llama? Calentando las resistencias internas del tanque, no me marca la energía esa. Pero yo puedo suponer por la simulación, por las temperaturas, que sí están trabajando. ¿Por qué? Porque si no estuvieran trabajando, no disminuyera la temperatura de mi tanque a mucho menos de esto. Y ahorita durante este periodo aquí está encendido el chiller de 6 de la mañana a 8 de la noche. Pero como no hay radiación solar, miren, este día no hubo radiación solar. ¿Dónde está el resultado de acá? Gráficas, radiación. Aquí durante estos 2 días, miren la radiación solar que hubo bien pequeña, bien poca. 240 estuvo muy nublado. Entonces esos días pues no hubo aportación de la radiación solar. Entonces por eso no hubo incremento de temperatura más allá de los 80 grados Celsius. ¿Por qué? Porque no hubo energía solar. Entonces las resistencias o el calentamiento solar solamente lo mantiene. Y lo mantiene y con eso porque tenemos un sistema de histéresis, de que no solamente exactamente a los 80 grados Celsius va a iniciar. ¿Dónde están los flujos? Aquí. Ahí está el encendido. Era este periodo. No se deja. Bueno. Ahí va quedando ya la simulación. Nomás son cosas de afinarlas. Pero, ¿qué más graficamos acá del chile? Replicación. Ok, temperatura salida. Ok, entonces vamos a incrementarle el área porque era muy poquito, 66. Vamos a meterle un campo de colectores solares como el de puertecitos, que es de 25 por 4.41 es igual a 110 metros cuadrados. Muy bien. 110.25 metros cuadrados es lo que tenemos allá. Entonces 110.25 por 0.02, 2.2. 2.2 kilogramos por segundo, el flujo másico. No, ahí está. Entonces, ¿qué es? Así es, la aportación solar, ¿no? Flujos. Aquí, gráfica. No hay radiación solar durante estos días. No sé si hay un error ahí en eso, pero no hay nada de radiación, no estuvo nublado esos días. Y pues por ende sí se comportan, ¿no? Y vamos a poner aquí. Las temperaturas. Bueno, toda esta información nosotros pues las tenemos. Lástimamente aquí no le puse nada, pero aquí vamos a ponerle aplicación.xls y vamos a correr para que se genere el archivo. Ya se corrió la simulación. Entonces ya en nuestra carpeta de proyecto, en proyecto 1, ahí tenemos ya, ¿no? Aplicación, flujos y resultado solar. Esos resultados solares nosotros, ¿no? ¿Cuál tenemos? A ver, tenemos temperaturas.
Ah, es este, resultado solar, el campo colector solares. Bueno, muchachos, el día de mañana vamos a continuar un poquito con ese simulador y vamos a tratar de ver otros types ahí interesantes que le puedan servir, como el eólico, el fotovoltaico, los vamos a analizar, entre otros, y también pues corroborar dudas que tengan. Entonces, por el día de hoy va a ser todo. No sé si tengan algunas dudas o comentarios. Profe, Dígame. nomás quería decirle que la grabación de la última del viernes no la compartió y la andaba buscando para hacer pues, la simulación, pues, y no estaba. No sé si me ¿No la podría estaba? compartir. Ajá, Ah, no. pues según yo sí estaba o no lo pasé. Déjame corroborarlo y ahorita Ajá. les... sí tiene el link de la carpeta, ¿no? Sí, están las tres y el archivo de Transis. A ver. A lo mejor cuando entraste no estaba, pero son 4 clases las que están. La clase 4 es la última, la del viernes. Ah, ok, voy a checar, a ver qué onda. Ándale. Sí. Profe, y quería comentarle también, de casualidad, ¿usted no tiene el programa de Aspen? Sí lo tengo. Sí, es que nos comentó el doctor Nicolás que si nos lo podría compartir cuando pueda, pues para tenerlo. Fíjate, lo que pasa es de que sí, claro que sí, con mucho gusto se los comparto, quien guste. Pero lo que pasa es que Aspen, instalarlo en una computadora es muy complicado. Está muy protegido ese software, es muy codiciado y está un poco difícil instalarlo en tu computadora. Lo que nosotros hicimos es de que para evitar ese tipo de problemáticas, entre otras, de por ejemplo, de que no podemos usarlo conectado a internet y pues necesitamos trabajar y a la vez que estamos simulando, es de que creamos una máquina virtual, un sistema operativo de Windows, en este caso es Windows XP el que tenemos, ajá, y dentro de esa máquina virtual ya tenemos instalado Aspen, ya sin problemas, pues. Y esa máquina virtual ya está aislada del internet, no se conecta, entonces no hay ningún problema si lo utilizas. Entonces lo que nosotros hacemos es de que cuando nos piden Aspen, les pasamos toda la máquina virtual y dentro de la máquina virtual ya está instalado Aspen. Entonces solamente es de que instales un programita para que puedas correr máquinas virtuales en tu computadora y ya puedas abrir la máquina virtual. Entonces, pero eso está pesado. El archivo pesa alrededor porque es una máquina virtual, haz de cuenta que es una computadora, de alrededor de 60 gigas, 70 gigas. Sí, me imagino. Entonces, haz de cuenta que es una computadora dentro de tu computadora. Entonces, para correrla tienes que repartirle recursos de tu computadora, dividirle tanta memoria RAM, tanta memoria de almacenamiento para que la corra. Entonces, es un poco complicado de que, si te la paso, aquí tienes el link para que la descargues en Drive, porque no la tenemos en Drive porque está muy pesada. Entonces, eso ya es cuestión de pasárselo de forma personal ahí en el laboratorio, se las podemos compartir sin ningún problema ya que regresemos a actividades. Ah, perfecto. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Ya estás. Entonces, muchachos, si no tienen dudas o comentarios, pues nos vemos mañana para la última clase que les daría yo y el miércoles, pues ver la del maestro Juan Ríos. Vale, profe. Traten de duplicar ese tipo de simuladores, traten de replicarlo para que les salgan dudas y si tienen, pues ya me las comentan para ver cómo las podemos solucionar. Muy bien, profe. Entonces nos vemos mañana. Sale, Buen día. perfecto. Entonces, tengo la grabación y pues en cuanto esté